es la mayor condena que hay ahora mismo en España contra Patrick Nogueira, el asesino de su tío, su tía y sus primos, y le cayeron 3 penas de prisión permanente revisable. ¿Cuál es tu opinión de que un chaval de 19 años cometa un crimen como el de Pioz? Pero es que no es un chaval de 19 años, al uso, es Patrick Nogueira. Se intentó demostrar en el juicio que Patrick tenía una atrofia en el cerebro. Lo definió como si su cerebro fuese un queso gruyère. Con 14 años él ya había apuñalado a un profesor, ¿no? Allí en Brasil. Le dice Patrick: hermano, tenías que haberlo visto, yo arrancando los órganos para meterlos en otra bolsa. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Exodus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cavalli? Muy bien. ¿Preparado para el podcast de hoy? Con ganas. La verdad que tenemos una invitada que nos va a dar bastantes detalles de un caso muy chulo, ¿no? Muy famoso aquí, Muy sobre famoso. todo cerca, porque ha sido aquí cerca, el famoso caso de Pioz. Y bueno, antes de empezar, quería deciros que aquí tenéis nuestras redes sociales, ¿vale? Para que nos sigáis por otros sitios y también veáis todo lo que estamos subiendo a nivel de información, como por ejemplo el vídeo que hemos grabado este fin de semana, que tendremos que subirlo en esta semanita ya, de Viva la Vida, nuestro sponsor. Aquí los tenemos. Estuvimos allí el fin de semana tomando una copilla y grabando un vídeo muy chulo que, bueno, queremos que veáis. Entonces, para eso tenéis que seguirnos en Instagram, porque por aquí por YouTube no va a estar. Así que nada, nos vemos ahí en esa red social. Y bueno, pues vamos a dar ya la presentación. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy buenas, agradecida por la invitación. El placer es nuestro. Beatriz, preséntate para quien no te conozca. ¿Quién eres? Pues me llamo Beatriz Bea Osa, que es así como se me suele identificar entre los compañeros incluso de la profesión. Soy periodista, me dedico a los sucesos. No he entrado de lleno, según entré de la carrera en los sucesos, iba más por otra rama, pero me topé con alguien en el camino que me hizo mirarlo con otros ojos, mirar estos casos y estas historias con otros ojos y fui saltando de La Sexta, donde he hecho televisivamente muchos años. Antes estuve en la SER, estuve en Telecinco, pero profesionalmente mi carrera ha sido más potente ahí dentro de La Sexta. Y los últimos casi ya 2 años, pues estoy en el programa de Sonsoles Onega en Antena 3. Dedicada siempre, ya en esta última etapa, a los sucesos. Hoy trataremos su libro, ¿no? Sobre el caso de Pioz y hablaremos sobre tu carrera, ¿no? Y los casos que has podido tratar en todos los programas que has estado, ¿no? Y bueno, mi primera pregunta es, ¿de dónde te surgió este interés por trabajar en periodismo de investigación? Pues... de sucesos, perdón. Sí, como tal de sucesos, sucesera. Es verdad que la investigación al final va entroncada con todo lo que se hace en este ámbito, porque tocas la parte policial, tocas de cerca lo que hacen otros investigadores y porque en un momento dado, si te pones a rascar, pues uno acaba sacando cierta madera de investigador, ¿no? Pero sí, como tal sucesera, os decía antes, ¿no?, que me topé en el camino con un periodista que es Manuel Marlasca y me puso ante historias que me dio la oportunidad de tratarlas de otra manera, que son los desaparecidos, los casos sin resolver. Aparte del día a día, también hay formas de trabajar el suceso. Siempre se acusa, ¿no?, a esta parte del periodismo, ¿no?, a esta especialidad de tender hacia la morbosidad, más amarillista. Y bueno, al final es hacer preguntas. Es verdad que te mueves en la línea de lo íntimo muchas veces, porque tienes que destapar la motivación de por qué cometiste tal o cual delito, ¿no? Y eso cuesta, pero no tienes por qué caer en lo morboso. Y a mí me enseñaron, gracias a Manu, caí en esa escuela y en esa forma de tratar a las familias de desaparecidos o de víctimas de algún delito, de algún crimen, y por ahí enganché, por ahí entronqué con el periodismo de sucesos y me quedé. ¿Tú cómo llevas el tema ese de la línea de no pasar hacia lo morboso? Porque nosotros, por ejemplo, mira, algunas veces nos pasa que lo leemos en los comentarios que nos ponen en YouTube, que muchas veces a lo mejor podemos pecar un poco de morbosos. Nosotros intentamos, como siempre, haceros caso en los comentarios y leemos todas las críticas. Entonces, ¿tú cómo diferencias, por así decirlo, esa línea entre ser profesional y llevar una entrevista adecuadamente, intentando sacar toda esa información y no pasarte al lado como morboso a lo mejor de lo que tú también tienes ahí? ¿Habéis conseguido identificar cuando la gente os pone esos comentarios a qué se refiere con que en un momento dado habéis sido morbosos? Sí, suelen mencionar. Normalmente suelen mencionar el momento, la pregunta, suelen ponerlo. Queremos a lo mejor detalles un poco raros, ¿no?, de los sucesos, entonces pues... Claro, a lo mejor pedimos demasiado detalle, lo que sea. ¿Tú cómo más o menos sabes identificar esa línea?
pues normalmente se sabe identificar precisamente en eso, ¿no? En concreto, en saber si a lo mejor no tendrías por qué preguntar exactamente cuántas puñaladas y si la persona entonces se recreó con la quinta o la sexta puñalada, ¿no? Encima, además, muchas veces uno es como más incisivo con esas preguntas, ¿no? O más cercano, busca incluso ese contacto. Esas claves, el espectador, que a veces está un poco vapuleado de verlas, pero no de verlas ahora, de verlas incluso en un caso Alcácer, en los años 80, los años 90, de ahí de esos inicios de la televisión en los que se tendía a mostrar todo casi con esa crudeza de estamos iniciándonos en cómo tratar estas historias en televisión, ¿no? Porque lo visual no se había acercado a la sociedad así. Y entonces de repente pues impactó más que incluso a lo mejor leerlo en prensa, como existía entonces también el periódico El Caso, que era truculento en sus titulares. Entonces, ¿cómo mides tú? Pues a lo mejor tienes que intentar sobre todo tener el tacto y tienes que saber a quién le haces la pregunta. O sea, no es lo mismo que le preguntes algo al que ha perdido al familiar que al que está investigando, que al vecino que pasaba por allí y está convencido de que escuchó gritos. Entonces, pues tienes que tener muy claro que esa pregunta, la pregunta es lícita, el interés que tú tienes es lícito, pero cómo lo planteas pensando en a quién se lo diriges. ¿Pero por qué crees que somos así, que queremos saber cómo esos detalles, ese morbo? ¿Por qué crees esto, Bea? Pero dices como sociedad. Sí, como sociedad, porque al final todos queremos saber detalles, ¿no? En plan, ¿y por qué apuñaló tantas veces? ¿Y por qué lo otro? Claro, yo lo pienso, por ejemplo, y no es lo mismo leer un titular de que pongan una mujer muere apuñalada en su casa por su marido, a que tú leas una mujer muere apuñalada 47 veces por su marido. Tú ya identificas que ha sido otro tipo de asesinato. O sea, tú puedes pensar a lo mejor que 47 veces es una locura, es un golpe de ira, entonces a lo mejor puedes sentir como más interés por la noticia, tal, ¿no? ¿Por qué somos así? Bueno, yo creo que esa parte de la que tú crees que, ¿no? que uno está más interesado en saber por qué esas 47 puñaladas, por qué tuvo ese momento de esa furia asesina, en realidad es lo que estás buscando, la explicación de lo que ha hecho él, pero tampoco te lleva a por qué al final no pones el foco en la víctima, que muchas veces por eso se adolece lo del morbo, porque no estás pensando ni en los familiares que están escuchando esa cantidad de puñaladas por las que tú preguntas si son los familiares de la muerta, ¿no? Entonces por eso se acusa ¿por qué tienes esa necesidad de saber por qué se paró en 47 y no siguió hasta la 48? Sí, que es una ¿no? información que al final Entonces, es morbosa y no es relevante, ¿no? Por así decirlo. Claro, pero decíais, ¿no? La necesidad de rellenar esa curiosidad que tenemos innata. Bueno, siempre hay quien no consigue justificar pensando en que uno se pone en ese lugar en el que podría ser la víctima o el asesino, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien ha sido capaz de cometer esa atrocidad de crimen con 47 puñaladas? ¿Sería yo capaz de hacer algo así? ¿Y si me encuentro yo a alguien que está intentando que va la primera puñalada y de aquí me quedan otras 46 de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo escapo de eso? Esa es una de las claves por las que siempre se piensa, ¿no? El efecto Boyer de cuando uno va en el coche y ve un accidente y decelera. Cuando te están diciendo, vete despacio, pero circula, ¿no? Te están diciendo los agentes y la gente va ahí girando la cabeza, que dices, otro accidente, porque pasa muchas veces. Sí, siempre. ¿No? O sea, siempre te alertan de, oye, cuidado, a nosotros, a los periodistas, cuando vamos incluso a eventos de cuando se hacen a lo mejor en un momento dado ruedas de prensa con TGT, siempre nos recuerdan esto, ¿no? De por favor hacer didáctica con el espectador, que no se pare a mirar, que puede pasar de largo despacito, sin mirar, sin pararse, ¿no? Pues esa parte en la que, ¿qué le ha pasado a ese? ¿No? Tú llegas a casa, pues he visto un accidente, madre mía, cómo estaba el coche. Y 3, estaban desenjaulando a 3 que estaban ahí metidos. ¿Y cómo estaban? Yo he conseguido, mira, esa parte, que es la parte morbosa que está en cada uno, que luego se critica cuando lo hace un profesional, ¿no? Tú ahí tienes que tener muchísimo tacto, imagino, ¿no? Después de todo el tema de la investigación periodística en este nicho y tal, habrás desarrollado a lo largo de los años ya como muchísimo talento intuitivo, por así decirlo, para encarar todo esto. Pues no lo sé, o sea, hay veces que no sabes si aciertas, si no, intentas tener el respeto al menos por la persona a la que te está atendiendo, porque partes de que está, sea quien sea, de que te está destinando un poco de su tiempo para tus dudas, para tus preguntas,
Entonces, porque al final de ahí tú te vas, le puedes haber estado robando hasta 20 minutos de su tiempo y tú te vas y de eso utilizas a lo mejor 3 palabras o lo que sea, o a saber, ¿no? O te vale para preguntar al siguiente. Espera un segundo. Seguramente que estés viendo estas camisetas y estarás diciendo, oye, pero ¿y estas camisetas tan chulas de Isodus, de dónde las sacamos? Bueno, pues para conseguirlas simplemente tenéis que entrar en la descripción, porque ahí nuestro técnico Rubi habrá colocado un enlace al Linktree que os dirigirá directamente a un WhatsApp en el que os pondréis en contacto con nosotros para coger cualquiera de estas 2 camisetas. Negras ya no nos quedan, ¿vale? Para los que estáis preguntando, solamente en gris y en granate, talla L. Así que nada, si quieres la tuya, ya sabes, entra y escríbenos. Gracias. Cabal iba a tener muchas preguntas sobre el tema de cómo empiezas a investigar estos casos, ¿no? Sin tener a lo mejor apenas información, etcétera. Pero bueno, antes de eso, vamos a hablar principalmente de lo que fue el caso del crimen de Pioz, que fue súper famoso. Nosotros además estamos aquí al lado, estamos en Alcalá de Henares, al final esto está a 20 minutos, 30 como mucho de Pioz en coche, y bueno, es un caso que nos tocó como muy de cerca a todo el mundo aquí vivir, ¿no? El caso me suena que fue en 2016, ¿es posible? Uh-huh. Vale, bueno, nosotros ahí en verdad ya éramos mayorcillos, me refiero que tampoco éramos niños. Pero a mí me gustaría hacer un pequeño resumen breve para que la gente que todavía no sepa cuál es el caso del que estamos hablando se ponga en contexto un poco de qué ocurrió aquí en Pioz. El resumen lo quieres con el cierre incluso, porque es verdad que en esa brevedad ahora mismo es un caso resuelto, es un crimen que ya ha sido juzgado, que tiene una persona en prisión y que cuando me decías 2016, parte de ese agosto del 2016 en el que hay una familia a la que en principio nadie echa en falta, porque es una familia de un padre, una madre y 2 niños pequeños, Marcos, Janaina y sus 2 niños, Carolina y David, y ellos tienen 3 y 1 año. Y vivían en un chalet en Pioz y al mes alguien detecta unos olores, no les habían echado especialmente en falta porque se acababan de mudar allí, y cuando de noche se asoman a ese chalet y se asoma con la linterna un guardia de la urbanización, observa que hay unas bolsas, y dentro de esas bolsas la Guardia Civil descubrirá que hay unos cuerpos, 2 de ellos descuartizados, los otros 2 son los de los niños también embolsados, y a partir de ahí empieza la caza y captura del asesino. Y acaban descubriendo que el asesino estaba escondido, pero todavía aquí en España, que era brasileño como las víctimas y que había cometido ese crimen atroz despiadado, según él, porque su tío no le quiso llevar a vivir con ellos. Esto es el cierre final, que lo dijo ante el jurado, ante el dolor tremendo de los familiares que estaban en esa sala en la que yo estaba. Era una sala pequeñita de la Audiencia de Guadalajara, e impactó un montón ver esa actitud en la que, bueno, sí pidió perdón, pero la justificación era tan surrealista que ni siquiera todavía se sostiene. Contra la motivación no hay pena, contra la brutalidad de sus crímenes sí. Es la mayor condena que hay ahora mismo en España contra Patrick Nogueira, el asesino de su tío, su tía y sus primos, y le cayeron 3 penas de prisión permanente revisable. Así que es la máxima pena en España, ¿no? La máxima pena es la PPR, la pena de prisión permanente revisable, y le ha caído por 3. ¿Qué le llevó a cometer este asesinato? Pues él dijo ante el jurado que es eso, que su tío en un momento dado, cuando se iban a mudar, no se acordó de avisarle exactamente de qué día se iban a mudar a ese chalet en Pioz, entonces le dejó tirado, y aparte le había mal metido a la familia en Brasil y había estado hablando mal de él, a sus padres, a sus tíos, una familia bastante unida. De hecho, ellos tienen un chat en el que siguen manteniendo a día de hoy esa familia conjunto, en el que para evitar tensiones y más dolor se omite el nombre de Patrick, al que tienen aquí en una cárcel en España en prisión en vez de en Brasil, y al que tienen aquí preso por matar a 4 de la familia. Y entonces cuando le preguntaban la motivación, ni siquiera él, que eso lo dijo en el juicio, pero ni siquiera él ante su madre, cuando ha ido a visitarlo en prisión, ha sabido explicar por qué lo hizo. Solamente es un poco, bueno, se metió conmigo, no me quisieron llevar a la casa. Ay, por cierto. Claro, ya entiendo que por qué lloras, es tu hermano. ¿Qué edad tiene Patrick? Pues cuando cometió el crimen tenía 18 años y a partir de ahí ha seguido sumando. Ya entre rejas. Vale, o sea que Patrick Nogueira, en el momento en que se está celebrando el juicio, ya es mayor de edad. Sí.
Y en el momento en que comete el asesinato también, ¿no? Sí. O sea, ya tiene 18 años. Él asesina a sus tíos, asesina a sus primos, y lo que hace es que se vuelve para Brasil y luego en algún momento dado vuelve otra vez para acá, para España, ¿no? Aquí él se fuga. Bueno, aprovecha que, claro, como salta la noticia, en Brasil se enteran porque de repente dicen, bueno, hay una imagen de unos brasileños a los que han asesinado en España, y ven la casa y dicen, pero si esa casa es la que nos manda todo el tiempo, nos manda Marcos todo el tiempo fotos de la casa, vídeos, ¿cómo puede ser? Pero entonces empiezan a llamar a la embajada y por eso se enteran de que los asesinados son los 4, ¿no? Y ni siquiera en ese momento, que es lo curioso, ¿no? Dicen, ¿dónde estará Patrick? Porque les impacta tanto la brutalidad que piensan que Patrick está pues atendido en algún sitio o con la Guardia Civil. Ya cuando vienen aquí, viene un representante de la familia, es cuando toman consciente de dónde está Patrick. Tened en cuenta que en ese tiempo, o sea, es que en realidad ellos lo que descubren es con un mes de margen en el que Patrick ha estado ocultándose aquí en España, desde que comete el crimen hasta que se descubren los cuerpos. Patrick durante ese tiempo ha estado contándole a su familia milongas. Los demás decían, qué raro que Marcos no coge el teléfono, bueno, estará rayado por cosas, le faltaba pasta, yo qué sé. Entonces a lo mejor está en un, no sé, no se está atendiendo por algo, o están organizando algo. Como tienen esta parte de la distancia, bueno, pues ahí se juntan, es un cóctel en el que al final, cuando descubren todo y van a buscar a Patrick, en realidad lo que creen que están haciendo es rescatarle de un posible sicariato, porque no encuentran una explicación a por qué alguien ha matado a Marcos y a Naina y a los niños. Entonces empiezan a pensar, quizás se habla en España, están hablando de unos sicarios, porque como no encuentran, tampoco normalmente es ese círculo cercano, no encontraban una motivación en el entorno laboral de Marcos. Entonces todavía además, no tenían esa figura. La familia como tal no estaba envuelta en ningún tipo de mafia, ni nada de eso, ni tenían nada que ver con... Claro, es una de las primeras cosas que investigan. Veían que no andaban sobrados de dinero, pero no veían nada más allá sospechoso. En realidad, por eso también es la excusa que utiliza Patrick para fugarse, pero cuando la Guardia Civil está investigando ese entorno, lo más raro que les llega es ese momento en el que les hablan de, bueno, Marcos últimamente estaba muy celoso o muy rayado porque creía que cuando volviese a su casa se iba a encontrar que su mujer tenía un lío con su sobrino. Pero ¿quién es ese sobrino? ¿Qué sobrino que estás hablando? Sí, Patrick, pues que lo ha presentado alguna vez, que lo ha traído aquí a este restaurante también, donde él trabajaba en un asador aquí en Madrid. Y entonces la Guardia Civil dice, ¿pero qué? Pero de repente tienen una figura que es una silueta, ¿no? Un fantasma, y que dicen, para esto hay que ponerle rostro, hay que saber quién, pero ¿cómo no está aquí con ellos? ¿Y dónde está? A ver si lo ha matado también, ¿no? O ¿cómo no, si esta noticia está siendo noticia de portada nacional, en qué cueva está metido, que no se ha enterado todavía de que si no estaba en contacto con ellos los ha asesinado y no ha venido al cuartel, a ningún cuartel de la Guardia Civil, no se ha presentado en ningún sitio para decir, estoy aquí, soy su familiar, el único familiar que tienen en España. Todo eso era tan raro que las ganas de buscarle no solamente tenían una connotación de qué pasa, qué haces, sino también había una sospecha evidente de que él tenía cierta implicación en lo que podría haberles pasado, como así fue. ¿Y a él cuándo le retienen? ¿Dónde le retienen? ¿Aquí en España o en Brasil? Se crea una especie de alta diplomacia a nivel policial porque él huye a Brasil y está encapsulado, súper protegido por su familia, que está llorando por las esquinas porque no hay una prueba todavía que le incrimine directamente y que se hable de que él es el asesino. Entonces su familia está todavía diciendo, bueno, en España están investigando y el pobre Patrick, menos mal, se ha salvado de esos posibles sicarios. Hay que protegerle, aparte estará totalmente traumatizado por el shock de lo vivido y hay que mantenerle al margen. Pero en un momento dado la familia recibe una llamada de la Guardia Civil de, oye, tenemos que hablar con vosotros, deberíais veniros a España, porque aquí hay una serie de pruebas que tenemos contra Patrick. Y entonces ahí empieza esa negociación, porque Brasil no extradita a los suyos. No es como dice, reclamo que a Venezuela, que nos lo mandéis acá porque hay que juzgarle aquí, porque el crimen lo ha cometido aquí, aunque las víctimas no fuesen nacionales. Entonces Brasil podía no colaborar, pero si la familia colabora, y como pasó, lo subió a un avión, pues al final hay una parte en la que sí le suben al avión y se lo encuentran aquí de vuelta. Fue un poco por sorpresa, también os digo, porque les llamaron casi con el tío en el vuelo, pero
aquí le detuvieron y le metieron en el calabozo del aeropuerto, y ahí fue la primera toma de contacto de Patrick con la Guardia Civil, y lo primero que les pidió para comer, mientras les contaba lo poco que contó en ese momento sobre el crimen, fue una hamburguesa. Yo estoy flipando, sobre todo porque este chaval, todo lo que estás contando, tenía 18 años. ¿Qué Sí, capacidad, cumplió 18, 19, sí. qué capacidad para moverse, de un lado para otro, para ocultarse, para dar con solamente 18 años? A mí lo primero que se me ocurre de todo esto es: esta persona no estaba, por así decirlo, informada por otra, es decir, que hubiera alguien que lo estuviera ayudando, alguien que estuviera, no sé, o sea, me parece que es demasiadas cosas las que hacía para tener 18 años y que le saliese todo tan bien de estar hasta oculto durante un mes, sin que nadie supiera quién era, dónde estaba, ni nada de nada. Bueno, yo supongo que esa pregunta también te la habrás hecho tú en algún momento, ¿no? Y la tendrás ya resuelta. Bueno, no es que la tenga yo resuelta, es que la tienen resuelta los investigadores, está resuelta judicialmente. Nunca ha habido un colaborador de Patrick en España. Ha habido alguien que estaba informado de las cosas que había hecho en Brasil, un amigo suyo, pero esa es otra figura de la que podemos hablar después. Guardadosla ahí, apuntad, que es la figura de Marvin. Si has llegado hasta esta parte del podcast, significa que te está gustando un montón. Así que, como siempre os decimos, darle a suscribir, porque estamos viendo que tenemos un montonazo de visitas y estáis suscritos ni el 20% de los que estáis viendo el podcast. Así que, si quieres repetir y acordarte de vernos el próximo domingo, ya sabes, dale al botón, que es gratuito. Dale, Gabali. Tú, al escribir tu libro, ¿cuáles son los detalles que más te han llamado la atención de este caso? A mí, del caso como tal, me impacta especialmente la gente a la que he entrevistado, porque el caso, ya os digo que es conocido, o sea, los periodistas lo contamos, lo retransmitimos casi muchas cosas en directo en el momento en el que estaba pasando, la detención, la inspección ocular y los registros en la casa, cuando él, detenido, vuelve a la reconstrucción y pudimos ver esas imágenes de Patrick en el interior de la casa cuando vuelve de Brasil, y lo llevan para ubicarle en la cocina donde asesina a su tía, en el salón donde deja las bolsas. Todo esto nosotros lo fuimos contando. Entonces había muchas cosas que incluso en el juicio, ¿no?, donde estuve y donde fui una de las pocas periodistas que se quedó ahí sentada, pues al final todo eso también lo conté en crónicas en directo desde la audiencia. Pero claro, no es lo mismo cuando lo escuchas en un momento dado, en el juicio también, y escuchas a los investigadores contarlo todo, ¿no?, que cuando te sientas con ellos y cuentan cosas que obviamente no han tenido que contar porque no eran necesarias para juzgarle. Y a mí una de esas cosas concretas que me impactó fue el momento en el que el forense al que llamaron de guardia la noche en la que creen que hay unas bolsas en esa casa, pero no saben el contenido, y le dicen, bueno, creemos que pueden ser unos restos de animales, pero porque huele a podrido y no sabemos cuál es el contenido. Y entonces le trazan un camino criminalísticamente lo más limpio posible para no dañar ninguna prueba. Es de noche además, y entonces él llega a ese camino hasta el salón donde están las bolsas, las rasga y ve el cuerpo descuartizado. Dice, esto es claramente un cuerpo descuartizado, no voy a abrir el resto de bolsas porque ya sé que tienen que seguir siendo humanos todos, no hay animales. Y a partir de aquí le queda el resto de la autopsia. Eso lo levantan, se lo llevan al anatómico forense y al día siguiente se enfrenta a la apertura de esas bolsas en las que va uno a uno, repasando cada uno de los cuerpos, ¿no? Y entonces, bueno, la secuencia, por volumen, da la casualidad de que él va, ¿no?, pues primero el hombre, la mujer, y sabe que lo que le quedan son los niños. Y todavía se emocionaba al contarme el momento en el que rasga la bolsa de la niña, que es muy parecida en edad, en aspecto, porque tenía unos rizos, a su hija. Y esos momentos son los que yo creo que también se guardan, ya no de qué impresionante la investigación policial, qué impresionante poder haber hablado hasta con el propio asesino. Yo pedí hablar con Patrick y no he hecho en falta no haberlo hecho. No me lo concedieron y pienso que me hubiese contado tantas milongas como contó en ese juicio o como le contó a su propia madre cuando iba a verla en prisión. Pero sí me impacta testimonios como este, ¿no? El que alguien te cuente ese momento y al final te lo cuenta en la confianza de que bueno, pues por eso no le van a condenar más, ¿no? Pero es algo que hasta dónde abarca la onda expansiva de un crimen. ¿Te afectó a nivel personal?
La cobertura, el hacer el libro, o sea, es que al final hay una parte en la que te afecta porque recuerdas estas cosas, ¿no? Porque si al rememorarla a mí todavía me impacta el momento en el que me lo está contando. Pero yo tengo que irme a mi casa a dormir, ¿no? Y esto es así, en mi caso, en el del forense, en el del fiscal, en el del guardia civil que se enfrenta al asesino, y entonces dices, ¿cuántas veces? Bueno, pues también un poco, depende un poco de cada uno, ¿no? Si te impacta si estás haciendo una cobertura de un crimen, y pues como yo he tenido al padre del asesino también sentado ante mí y he estado en su casa, y te impacta la emotividad del momento y lo que te puede estar contando, y tú te vas a tu casa, pero cierras los ojos y tienes tu vida. Y esto es así de crudo, para todos, hasta para el conductor de una ambulancia, que es el primero que llega a ver lo más horrible en un accidente. Claro, o sea, tú estás en el juicio y ves a esa persona y te imaginas todo lo que ha hecho y llegas a tu casa y dices, joder, ¿cómo es capaz una persona de hacer todo esto, ¿no? Sí, de hecho, yo es una pregunta que te quería hacer. ¿Qué opinas tú, ¿vale? ¿O qué te lleva a ti a pensar? ¿Cuál es tu opinión de que un chaval de 19 años cometa un crimen como el de Pioz? Pero es que no es un chaval de 19 años, al uso. Ni se puede hacer un genérico a un chaval de 19 años. Es Patrick Nogueira. Fin. O sea, no es ¿por qué un chaval de 19 años con, que eso es lo que se pregunta mucha gente, ¿no? Con toda una vida por delante súper fácil, porque tenía una familia bien de Brasil, él estaba estudiando Derecho, había venido aquí a que le acogiese un poco también su tío, y estaba un poco en una situación quizás más precaria, pero él vino por su cuenta, casi escapando de esa burbuja en la que le tenían tan protegido sus padres, porque quería, más allá de ser abogado, quería ser futbolista. Entonces, ¿dónde estaban los astros del fútbol? En Europa. ¿Y dónde? En España. Y yo soy Patrick y me voy a conseguir entrar desde el tercera o en segunda B, voy a entrar en primera división, porque soy Patrick. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no puedo conseguir mis sueños? Le decían, hijo, ¿a dónde vas? Pero se fue. Entonces no es un chaval de 19 años al uso que lo tenía todo, sino es Patrick Nogueira. ¿Qué diferencia hay entre un chaval de 19 años al uso y Patrick Nogueira? Pues exactamente, se intentó demostrar en el juicio, de una forma pionera aquí en España, que Patrick, te iba a decir exactamente, no se sabe, ¿no? Pero me quedo y lo he dejado en el exactamente. Pero se intentó demostrar en el juicio que Patrick tenía una atrofia en el cerebro, ¿no? Que lo tenía dañado hasta el punto que los que le hicieron la pericial, entendéis, de parte, porque se le hace su defensa y entonces contrata unos peritos, y por eso es una pericial de parte, porque los que lo hicieron más objetivamente, ¿no? Que es la de los forenses que le tratan en un primer momento, no encontraron más que tenía rasgos de psicópata, ¿vale? Pero la defensa encargó a unos peritos a hacerle alguna prueba más, pensando, oye, yo creo que a este chico le pasa algo distinto para hacer algo así, y que además venga contando que no se acuerda de casi nada de lo que ha hecho. Entonces le hacen unas pruebas, le hacen unas radiografías, y ante el jurado, en esa sala en la que estábamos poquitos, ya os digo, porque cabía la familia, había seis asientos de bancada, entonces estábamos poquitos, pues vimos expuesta una radiografía del cerebro de Patrick con un fotoflash de cómo funcionaban su hemisferio derecho, su hemisferio izquierdo y las neuronas. Entonces nos contaron una historia de que se veía menos actividad cerebral, ¿no? Que unas estaban más iluminadas, otras menos, y que podría haber sufrido en algún momento de su infancia un golpe, algún tipo de contusión que, acelerado por situaciones traumáticas que Patrick tuvo a bien contarnos también en el juicio, porque al final es su defensa, ¿no? Entonces nos estuvo contando su infancia, en la que él decía que había sufrido bullying, en la que él contaba que había bebido bastante, se había drogado de muy pequeño. Todo eso, pues... ¿Esa defensa se la preparaba él o el abogado era el que le estaba diciendo que tuviera que decir esas cosas? Bueno, en las defensas se preparan y las preparas con tu abogado. Al final luego las es que muestras acuerdas, del ¿no? cerebro se ven visualmente, ¿no? O sea, son pruebas reales, ¿no? De que su cerebro a lo mejor no funciona como debería funcionar, ¿no?
si su cerebro no funciona como debería funcionar, y se atribuyó también a que, bueno, el perito lo definió para que lo hiciese, para hacerlo didáctico, para que lo entendiésemos todos los que estábamos allí, lo definió como si su cerebro fuese un queso gruyère, ¿no? Que está perforado, lo vino a decir así. Entonces, por eso estaba atrofiado, pues no conseguía reprimir la furia, la ira, y entonces por eso, y además lo hacía en un estado tal de enajenación que no se acordaba. Esto es lo que quisieron presentar de forma pionera. En Estados Unidos hay casos que se aceptan así o que se han aceptado. Aquí en España, pues no coló. O sea, todo esto no era cierto, ¿no? No es que no sea cierto, es que en España pues no se ha considerado que sea una prueba concluyente para entender por qué alguien es capaz de eso. Sobre todo porque aparte de esa prueba, aparte del relato en el que él contaba que había tenido un recorrido vital complicado, ¿no? Como os he contado antes, aparte él dio una explicación, que también os he contado, de por qué en realidad se presentó allí con 2 pizzas el día que no estaba todavía en ese chalet de Pioz, en el que estaba su tía y los 2 niños, y todavía no estaba su tío en casa. Explicó eso, y hay una cosa más que se contó en el juicio y que es muy importante también, y es todas las lagunas que Patrick tenía, ¿no? Cuando le llevan a esa reconstrucción y le meten en la cocina y hacía así mirando la cocina como, no sé. Le llevan al salón, en la cocina es donde apuñala a su tía, donde descuartiza a su tía, donde mata a los niños, limpia todo y espera durante horas a que vuelva su tío de trabajar. A su tío lo mata en la puerta de la casa según entra. Por ese pasillo también le simularon con un figurante también el momento en el que él lo apuñala. Y lo llevan al salón donde embolsa a toda la familia, en bolsas grandes de basura, y también hacía todo el tiempo así como, ¿no? Podéis ver las imágenes, están en YouTube. La Guardia Civil tuvo también la deferencia de distribuirlas. Son de acceso público. Recuerdo que la pizza estaba aquí. No sé si hay alguna cosa. ¿Esa es la que tú trajiste? ¿Alguna cosa más que recuerdes, que te venga ahora a la memoria y que nos pueda ayudar a aclarar con eso todo? ¿En algún momento tú recuerdas cuando sacaste el cuchillo? ¿En qué momento fue? No sé, que hablaba conmigo, miraba a mí, pero limpiando las cosas. Y bueno, hablábamos así. No sé, la última imagen soy yo conversando con ella y normal. ¿Tú te acuerdas tú de mirarte en la mano y tener el cuchillo en la mano? ¿O recuerdas en ese momento donde tenías el cuchillo? No, porque no es como una película, ¿sabes? Pues todo esto, todo este combo, ¿no? Que os he dicho, toda la secuencia de el momento en el que él cuenta unas cosas, esa prueba, todo esto en el que le llevan a la casa y él tiene lagunas. De repente, pues ¿qué pasa? Que alguien en Brasil comete un descuido. Y es un amigo de Patrick, del entorno de Patrick. Y un amigo también de Marvin. ¿Os acordáis? Ese chico del que os hablé antes, ¿no? Marvin le dejó un móvil a otro amigo y le dijo, va, está apagado, está borrado, lo puedes usar. Y ese amigo lo abrió, lo conectó, cargó WhatsApp, y en WhatsApp de repente se encontró una conversación entre Marvin y Patrick que al leerla tembló. Porque era la confesión de 4 crímenes. Entonces hay una parte de todas las cosas que se cuentan de por qué Patrick hizo o no hizo y Patrick cayó. Es que tenía lo que es el llamado chat de los horrores. Patrick borró en su móvil todo. Confiaba en que Marvin, su amigo Marvin, que era menor de edad, también lo hubiese borrado todo. Pero no lo hizo Marvin. Y entonces cuando ese amigo abre y se encuentra, acabo de matar a mi tía, acabo de matar a mis sobrinos, los niños no corrían, solo se abrazaron, estoy esperando a mi tío y ya ha barrido todo, ya ha limpiado todo, lo que cuesta matar a una gorda. Es que todas esas cosas, yo siempre digo, esto es como Dean del libro, pero hay frases que son espeluznantes. Le dice Patrick, hermano,
Tenías que haberlo visto. Yo arrancando los órganos para meterlos en otra bolsa. Le dice su amigo, desde Brasil, por WhatsApp. Has llegado para matarlo a él, ¿pero cómo? Y dice, hermano, es el único que no está. ¿Estaba duro? Le pregunta, refiriéndose a los que ya ha matado. Y le dice Patrick, metí en bolsas a la mujer y a los 2 niños. Ya están guardadas y la casa limpia. Y le dice Marvin, vale, los has matado a todos menos a él. Me he lavado, ja, 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 ja. Solo estoy esperando al 4º integrante. Caray, yo te entendí, ya te entendí. Y le dice Patrick, voy, porque le llamaba así a su amigo Marvin, voy, de chico, voy. No he sentido nada. Y así el goteo. Todo esto, claro, cuando tú dices, le di una cuchillada palada, he usado esas tijeras gigantes de partir las ramas y aún así no lo conseguí, he tenido que usar las manos. Eso imagino que sería para descuartizarles. ¿A quién has acuchillado primero? Pero... A la mujer. Y dice Patrick, lo escribe, ¿eh? O sea, lo de negro sobre blanco, pero en WhatsApp. La niña se ha cagado después de muerta, a la mujer, después a la mayor, de 3 años, después al niño de 1 año. Y le dice su amigo, no sabía que eran tan pequeños. Y dice Patrick, el niño de 1 año habla algunas palabras, pero ahora no habla nada. Madre mía. Claro, entonces hay una parte que dices, un chico de 19 años. Es peor que una película de terror, literalmente. O sea, yo creo que es muy difícil encontrarse un personaje igual en la historia. Es que tenga 19 años y sea capaz de mantener esa conversación con esa frialdad después de lo que está haciendo. Yo no sé, es que parece algo casi preparado, ¿sabes? De cine, o sea, es que no, es alucinante. ¿Se sabe si él estaba drogado en ese momento o algo? No consumía drogas. Estaba bebido, a posteriori que se sepa, pero en principio él, además lo cuenta así también, se lo cuenta a su amigo. Él va en el autobús y va con esas 2 pizzas y va para invitar a su tía cuando le toca el timbre, y la tía, que no sabía de él desde hacía unas semanas, porque no se lo habían llevado a su casa, y luego él, en principio enfadado, les había bloqueado y no les cogía las llamadas. Entonces no sabían nada de Patrick hasta que la tía abre la puerta y tras el dindón se encuentra a Patrick con 2 pizzas. Pues entra a comer con los niños. Y entonces hay una parte, y perdóname que me he ido con esto, en la que él cuenta a su amigo Marvin, sí le cuenta cómo se sentía en ese autobús de camino desde Torrejón de Ardoz, donde él estaba viviendo en ese momento en un piso de estudiantes, perdona, en Alcalá de Henares. Justo aquí. Sí, porque en Torrejón fue el piso donde estuvo antes con sus tíos. Pero bueno, en ese... Él coge un autobús y se va hasta Pioz. Bueno, entendedme, coge varios autobuses en cadena, no hay una línea directa. Pero bueno, cuando está en ese trayecto es cuando va pensando, a ver, un poco va con el nervio. Y luego le dice, es que me siento como una ameba. Ya después de esto, no me esperaba que me fuese a sentir así, después de matar a 4 personas. Por las que en principio tendría que sentir algo, porque también eso es un añadido, que no eran 4 personas ajenas totalmente a él. Más allá de él, que había 2 niños chiquititos, era su familia y había convivido con ellos. ¿Qué edad tenían exactamente los niños? 3 tenía la niña y 1 añito tenía el niño. ¿Tú crees que fue un poco por ver qué sentía? ¿Que tenía más sentimientos o no? ¿Por qué crees que...? No es mala pregunta. Hay una parte en la que él habla de eso, ¿eh? Hay una parte en la que él... Claro, la parte, y me tengo que hacer ya referencia a este punto al que hemos llegado, porque es donde más se muestra el auténtico Patrick, que es en la conversación con su amigo Marvin, en ese chat del horror, ¿no? Y ahí le describe cómo se sentía comparándolo con un videojuego o con Dexter. Dices, esto es aún más impresionante que eso, en el momento en el que lo estás cometiendo, pero luego se siente vacío. Y no arrepentido en ningún momento, no dice, madre mía, sino que a partir de ese momento lo que le preocupa es, ¿y ahora qué hago con estos? Madre mía. O sea, yo pienso, claro, la parte del amigo también, de que se está riendo con él en el chat de los horrores, ¿no crees que también se le debería juzgar o se le ha juzgado de alguna manera? Pues como Marvin no comete el delito, no está aquí en España, no le pueden juzgar aquí. Se planteó en un momento dado intentarlo de alguna manera, y es verdad que para los propios investigadores de la Guardia Civil a mí me han llegado a decir nos encantaría verle, ¿no? Igual que a nivel forense me dicen, el cerebro de Patrick tendríamos que extraérselo en algún momento y estudiarlo realmente. Pero
Pero hay una parte en la que Marvin, cuando comete el delito, lo comete en Brasil, que es estar siendo conocedor de un crimen en directo y no llamar a nadie, absolutamente a nadie. O sea, porque él ya llega cuando están ya cometidos, se incorpora a la conversación cuando Patrick le dice, toc, toc, acabo de cargarme a mi tía y a mis primos, pero estoy esperando a mi tío. En ese momento Marvin, en vez de seguir la charla, podría haber llamado a alguien, haber alertado, y no lo hizo. ¿No? O sea, no estamos en el tiempo de las palomas y con tambores. O sea, podría haber hecho una llamada que alertase. Tuvo horas de espera, estuvo horas además de espera ahí Patrick esperando a su tío. Entonces, para Marvin se crea una figura en Brasil que es la del cooperante como telemático o colaborador digital. Por esa figura en un momento dado llegó a estar en prisión. Y como realmente, no, por esa cooperación a distancia, no consideraban que no podían penalizarle en el código penal brasileño, pues al final quedó en libertad. O sea, sigue en libertad y a lo mejor tiene la misma mentalidad que él, ¿no? Porque al final está pensando lo mismo que él y se está riendo con él. Lo mismo. Pues yo os recomiendo que veáis un documental que hay en A3 Player sobre este caso, y no es una promo al uso, lo digo de verdad que es un documental, porque yo salgo ahí, pero soy un comodín y ya está. O sea, que la clave de este documental es algo que ni siquiera yo, para cuando tuve que escribir el libro, porque me centré en otras figuras, ni siquiera yo esa línea la investigué, y se pudo hacer en el documental, no se lo digas a nadie, que se entrevista a Marvin y se entrevista a todo el círculo de Patrick. Y bueno, impresiona escuchar cómo define Marvin también su etapa de reinserción o su vida con la pulsera telemática, porque estuvo preso. Es verdad que, oye, cada cual que juzgue como le resulta de creíble. Yo no le tuve aquí en la entrevista. Yo al final estoy viéndole en la entrevista en televisión. Pero bueno, eso, que cada cual que juzgue cómo le resulta de creíble. Y cómo impacta, cómo define él su relación con Patrick. Porque es impresionante el momento de veneración absoluta que tenía por su amigo, y que incluso el resto de amigos de la pandilla te lo justifican así, porque era más mayor que el resto, por las cosas que le contaba, porque parecía como más seguro, que siempre estaba aconsejándoles. Bueno, tiene una figura que los demás, hasta cuando les cuenta un episodio que había cometido él años antes en Brasil, hasta lo exculpan. ¿Y cuál fue ese episodio determinante? Años antes, cuando tenía 14 años, creo, Patrick, en el instituto, también podéis buscar las imágenes, que están más difíciles de rastrear, pero están en la cámara del aula donde estaba Patrick con un profesor, en el aula llena, y entonces se ve cómo el profesor se dirige a un chaval, y en ese momento, claro, no hay sonido, y se ve como un chico que resulta ser Patrick apuñala al profesor, que le clavó el cuello, o sea, el puñal por aquí, como un punzón, que no lo mató, pues, por poquito. Es duro, lo que os voy a decir, pero hasta los familiares de Patrick han pensado que qué pena. Porque si hubiese cometido ese crimen, a lo mejor no habría matado a 4 de los suyos. Joder. La verdad que es un caso que se te ponen los pelos de punta. Sí, es complicado de... Nos tenéis que perdonar en este podcast por el ritmo de conversación que estamos llevando, pero es que es muy escalofriante todo y es muy tenebroso. Lo de la parte del morbo tiene esto. Claro, el nivel de descripción. Porque uno al final se confiesa en esto, pero tiene... No, tal cual, o sea, las conversaciones, una ya te digo, locura, total. Claro, o sea, hemos estado aquí con forenses, sí. Hemos estado con todo, Sí, pero sí, no es el mismo nivel de, ¿sabes? Al final esto es como una historia un poco así que se sale de lo común y de lo normal totalmente. Con 14 años él ya había apuñalado a un profesor, ¿no? Allí en Brasil. ¿Eso qué pasó con eso? O sea, apuñala a un profesor y no pasa nada. Bueno, pasaron dos cosas. Una, que me falta la pregunta de Adri de la motivación, ¿verdad? Que esta es la importante. ¿Por qué mató al profesor? O intentó matarle, ¿no? Que es
porque ¿no? Nos interesaba saber por qué es capaz de apuñalar, descuartizar a sus tíos y matar a los niños, pero ¿por qué le da ese arrebato en un aula llena? Que salieron todos despavoridos, se ve en la imagen además, como el resto se levanta, que dicen, pero por Dios. Entonces, ¿por qué se dirige al profesor así, con la intención de matarlo? Pues él lo explicó. Él dijo que es que porque ese profesor le hacía muchas bromas y una de ellas es que a veces le llamaba maricón. Oye, ¿no? Los límites de cada uno, por los que la impulsividad te lleva a, pues, ¿no? Cuando dices, tenía 14 años, ¿por qué un chaval de 14 años hace esto? Es que yo vuelvo a deciros que lo hizo Patrick, que el resto de los niños que estaban en el aula, ninguno hizo nada así. ¿Y qué le pasó a Patrick por esto? Pues lo mismo era un poco más mayor, me perdonáis de todas formas, pero con precisión, y es que al final son muchos casos, y aunque esto lo haya hecho en profundidad, pero con precisión está en la edad en el libro. Como era menor, le ponen una pena que es prácticamente pues casi de internamiento de 2-3 meses. Yo desconozco el código en brasileño para todos los casos. Entonces, bueno, pues en su régimen penitenciario de menores establecieron que tuviese 3 meses y salió. Como si nada. Y sus padres le cambiaron de localidad y se fue a vivir con su abuela, que era la madre de Marcos, al que mató. Yo por lo que veo también veo que es un poco una persona rencorosa, ¿no? Que se suele vengar siempre. Igual también podría ser por ahí, ¿no? Que pasó esto con su familia, pero vamos, que no hay motivación para cargarte a tu familia, es que es una locura. Claro, es que uno piensa, ¿no? O sea, ¿dónde pones el límite de la respuesta al rencor, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedes justificar tu rencor? Y lo damnificado que te has llegado a sentir. Nos estás dando muchos detalles que van a venir en el libro, ¿no? Por ejemplo, como la edad que tenía en ese momento Patrick. ¿Dónde podemos comprar el libro? Cuéntanos un poco, que lo tienes aquí y no nos has enseñado nada, no nos has dicho nada todavía. Bueno, es un libro de acceso relativamente fácil, ¿eh? O sea, lo tienes en el AFNAC, en la Casa del Libro, en las mejores librerías, como quien dice, y por Amazon también, para quien quiera, incluso se puede pedir a distancia. Es de la editorial Al Revés y de la colección Sin Ficción, que esa es una de las claves del libro, porque a mí cuando me dijeron, elige una historia, yo pues, le di vueltas, tenía otras ahí, pero como había hecho la cobertura del caso y todo, y entonces me puse a escribir y me di cuenta de que estaba contando cosas que no tenía ni idea que fuesen realmente así. Es decir, el primer capítulo yo ya tenía las manos de Patrick cerrando las bolsas de basura. Y yo qué sé, si no lo ha contado él, y en esa casa no había nadie más, y no había ninguna cámara. Es un reto escribir un sin ficción, y me di cuenta con esto, porque toda la sensación que tenía todo el tiempo es, a mí me puede pasar una cobertura, porque al final, oye, tú estás contando cosas y dices, bueno, voy a ajustar lo máximo posible a la verdad o a la veracidad. Pero la verdad es una palabra enorme. Pero con esto era como hacer al menos justicia con todo lo que me habían contado todas las personas implicadas y todo lo que ponía en el papel del juicio, del caso, de los investigadores, porque si no te sales de el sin ficción y te vas a la ficción, que eso ya es... Si aquí imaginamos, ¿no? A veces dicen, ¿no? Lo de la realidad, es peor la realidad que la ficción. Pues esto. El título es Olor a muerte en Pioz. Además, el título es que, claro, es tal cual así porque realmente se dieron cuenta también un poco por el olor, ¿no? Exacto. Allí, así fue como se descubrió el caso. Esto hay que apuntarlo porque igual también es buen título para el podcast que defina cómo fue... Tienes ese y el chat de los horrores, ¿a que sí? Tengo 5. El chat de los horrores es uno que define muy bien, sí. Vale, perfecto. Pues el libro, de todas formas, todos los que estéis buscándolo, vais a tenerlo también seguramente en la descripción, ¿vale? Del vídeo de YouTube, ahí lo colocará el técnico, ¿vale? Y vais a tener el enlace para poder acceder directamente, si queréis comprarlo y ver los detalles de esta historia, pues escritos en el libro aquí por Beatriz. Y os comento que no son solo letras, también hay fotos para los que... Ajá. Y hay fotos importantes. Hay una foto que es la única vez que se ha autorizado a emitir esta foto, a difundir esta foto, que bueno, una vez ya que está aquí, pues que se puede mostrar más veces. Pero en ese chat del horror hay una imagen
página 120 para cuando compréis el libro, que es la de Patrick, ensangrentado, la podéis ver aquí vosotros si la queréis describir también vosotros, que es una de las fotos que... Pero es una foto que se toma él mismo. Que Patrick... ¿Está sacando bíceps enseñando las manos llenas de sangre? Está enseñando como sus músculos, ¿no? Está como resalzándose un poco, ¿no? De lo que está haciendo. Imaginaos que vuestro mejor amigo, que está en otro país, os conecta por WhatsApp y os manda esa foto. Hombre, yo lo siento, pero a mí si me mandas esta foto de otro país, yo lo siento, pero te denuncio, ¿eh? A mí me va a dar igual que somos amigos. Pues eso es lo que recibió Marvin. Yo no sé a cuál lo van a ver mejor. En esa yo creo que se va a ver un poco más lejos, lo ponemos en esta. Pero bueno, aquí es la foto de la que estamos hablando. Es bastante espectacular. Y para esta foto pedí permiso a la familia porque... ¿Y esta foto de su cerebro es real, de su cerebro? Esta es la foto que pusieron en el juicio, sí. Y aquí él, con una figurante, bueno, ya son... Hay varias por eso, pero son de elementos también con una figurante haciendo justo el momento en el que simula cómo asesinó a su tía Yanaina, el chat del horror, también para quien lo quiera ver. Aquí hay un... Sí, esto está muy bien, porque hay muchas partes del libro que estamos viendo aquí que te traen imágenes para describirte visualmente también todo lo que ocurre. Bueno, hay veces que hay momentos, ¿no?, que nos entran también por los ojos y te marcan. A mí la escena de la reconstrucción de Patrick cuando está en esa cocina con las manchas de cuando pasan esos polvos mágicos que tienen los de criminalística, ¿no?, que descubren donde tú estás viendo, parece todo que está limpio y hacen magia y aparece... Y de repente empieza a aparecer todo, ¿no? Donde estaba la sangre. ¿Qué reacción tiene la Guardia Civil cuando entra en la casa y se encuentra 4 cadáveres en bolsas? Pues lo primero que hay 2 momentos de esa noche, porque es todo a oscuras, la casa, ellos se mueven con linternas por esa vivienda y aparte del olor que lo embarga todo, ¿no?, y de ese impacto de haber encontrado el contenido de las bolsas, hay 2 momentos. Uno en el que encuentran los pasaportes de las personas que viven en la vivienda, ¿no?, y entonces, bueno, pues les ubican y ahí empieza cierta especulación de quién y por qué, ¿no?, y de ahí sale cierta teoría también de los sicarios, pero bueno. Pero hay otro momento que llevó a confusión y que todavía yo hoy alguna vez me lo encuentro hasta en reportajes de compañeros o que hacen referencias a esos primeros momentos, y es una manita en la pared subiendo las escaleras de las 2 plantas del chalet. Es una manita que ellos de noche, al iluminarla con la linterna, pensaron que era de sangre porque era oscura. No era así, pero el impacto de su recorrido en esa casa a oscuras tenía hasta ese elemento en el que ellos ni siquiera estaban siendo conscientes y podían medir la magnitud de lo que acababan de descubrir. Tuvo que ser un shock para ellos también, ¿no? Porque yo imagino que, bueno, al final la Guardia Civil están acostumbrados a los crímenes, a tal, pero a este tipo de cosas no está acostumbrado nadie. Más aquí en España, ¿no? Claro, más aquí en España. O sea, ellos, como todo el mundo, imagino que luego tuvieron que pasar a lo mejor también por el psicólogo, ¿no? O algo para que les tratasen y dijeran, joder, ¿cómo suelto yo ahora esto, lo que me acabo de encontrar? Es que os he dicho antes que la capacidad de digerir cuando te dedicas a esto también es distinta. O sea, al final toda esta gente, o sea, le puede impactar, pero también tiene una vuelta a su casa y una familia y tienes que parcelar. O sea, es que no te dedicas a esto pensando en que cada día tienes que hacer terapia. O sea, hay un momento en el que por acumulación puedes vivir situaciones tan tensas que sí que necesites ese apoyo, ese recurso. Pero casi es más la constancia de la tensión de situaciones concretas, de las noches sin dormir, dándole vueltas, buscando pruebas, que un momento tan preciso como, pues eso, que ellos a lo mejor siguen pensando todavía hoy, como a mí me dicen, oye, pues sí, hay momentos en los que la cara de Patrick, cuando le tenían en el aeropuerto, o cuando le preguntaron hasta, ¿realmente estabas liado con tu tía Yanaina? ¿No? Hay un montón de cosas que ellos guardan para sí, pero no hasta el punto de impedirles dormir, porque mañana tienen otro crimen que resolver. Y justo eso te quería preguntar, Bea. Al trabajar con tantos casos, ¿no?, en Expediente Marlaska, en Caso, ¿hay algún crimen que te haya dejado marcada? Aparte de este, claro.
Pues mira, hay un crimen. A mí me impactan mucho las historias que os he dicho antes de desaparecidos de larga duración, porque muchas veces creo que detrás hay un crimen en realidad, ¿no? Y las familias tienen que convivir con esa no confirmación de la pérdida y sin el cuerpo, ¿no? Y con la esperanza de que realmente no lo haya matado. Y en esa línea también me impactan mucho los crímenes sin resolver. Y hay un crimen prescrito hace 2 años, que es el de Susana Cebes, que las imágenes que vi del sumario a mí se me quedaron grabadas para siempre de cómo dejaron el cuerpo de Susana cuando la asesinaron, y que esa imagen fuese la primera que se encontró su hermana cuando al día siguiente entró en su casa buscándola. Pues no sé, hay historias que se te quedan por eso, ¿sabes? Por ese primer momento en el que tú llegas a ellas. Bueno, Bea, ¿este es el único libro que hay sobre este caso? Que yo sepa, sí. ¿Y qué crees que opina Patrick sobre tu libro? Que no le gustaría que estuviese publicado. De hecho, él pidió que no se publicase, su madre también lo pidió. Pero aquí está. ¿Tú ahora mismo podrías estar en un sitio donde está Patrick? Bueno, ahora mismo está en prisión, así que para estar yo tendría que solicitar visitar esa cárcel o estar invitada, y eso ha pasado. Y me han dicho que no podemos compartir el mismo cuarto, con lo que allá donde lo trasladen, en la prisión en la que esté, yo no podré estar. O sea, a Patrick no le caes bien, ¿no? Podría decirse que no. ¿Y tú tienes miedo para cuando él salga de la cárcel, de que te pueda hacer algo? Pues queda mucho para eso, así que ya cuando llegue el momento me lo planteo. Lo que sé es que tiene una lista, tiene un ranking. No sé en qué posición estoy yo, pero sé quién ocupa ese primer puesto. ¿Cuál es la persona que crees que va a matar cuando salga de la cárcel? Él mismo lo ha dicho, su tío Wolfram. ¿Y por qué? No le gustó cómo habló de él en el jurado, ante el jurado, en el juicio, ante la Guardia Civil, ante los medios de comunicación. No le gustó que no le defendiera. Wow, madre mía. Claro, o sea, ¿qué pena está cumpliendo él? La máxima pena que hay ahora mismo en España: 3 prisiones permanentes revisables. Hasta los 50 años. Le queda hasta que él cumpla 50 años. ¿Se le va a hacer algún tipo de revisión? Porque claro, puede seguir queriendo matar a personas, y si se diera ese caso, ¿le permitirían salir de la cárcel? Bueno, cuando se hace la revisión se tiene en cuenta su comportamiento, se tiene en cuenta que ha cumplido una condena por un delito, y lo que se valora no es la posibilidad de que cometa como tal más delitos. En este caso en concreto, a mí cuando me hablan de Patrick, lo que me dicen es que su objetivo será quien se cruce por su camino y no le guste a él. Bueno, confiemos en que nadie cumpla ese perfil. Vale. Patrick Nogueira asesina a su familia, su tía, su tío, sus 2 primos pequeños, los descuartiza, los mete en bolsas, aquí en Pioz, al lado de Madrid, de Alcalá de Henares. ¿Qué tipo de perfil psicológico tiene una persona que es capaz de hacer esto? Bueno, pues oficialmente tiene una puntuación considerable en psicopatía. A partir de ahí, todo lo que se añada es parte de lo que hizo su defensa, que consideraban que tenía el cerebro como un queso gruyer. Y luego las motivaciones, bueno, no creyeron lo único que dijo en sala, así que lo que cuenta es lo que fue capaz de hacer, que fue matar a sus tíos y a sus primos. ¿En algún momento puso las drogas o la bebida como excusa? Sí, por supuesto. No es como una excusa, sino como algo que le había marcado a él vitalmente, que le había estropeado, digámoslo así, en su fondo, que él había sufrido bullying, había sido un bebedor compulsivo muy de pequeño, y sí que nos consta que en la casa en la que él vivía después de cometer el crimen había muchas botellas vacías, y que las fiestas con amigos era el que más bebía de todos. Claro, estamos viendo casos tan conocidos y populares como el crimen de Pioz, pero casos menos conocidos en España, ¿cómo los investigáis? ¿Por dónde empezáis a desarrollar esos crímenes? Los periodistas de sucesos empezamos apareciendo en el sitio, preguntando a la gente, intentando acercarnos al entorno más próximo a la víctima, y sobre todo intentando que los investigadores que están ahí ya en el foco intentando cazar al asesino, pues nos cuenten algo. Aterrizamos casi con paracaídas.
¿Y soléis Y compartir a partir de ahí- ¿Soléis compartir información? Bueno, siempre hay, claro, hay un cauce a veces interno y otro que es el inamovible y el no corrompible nunca. O sea, si tú consigues una información exclusiva que es tuya, no la compartes con nadie. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Tenéis algún tipo de contrato o cómo se maneja esto? La exclusividad, bueno, trabajas para un medio, trabajas para un programa y te debes a ese medio y a ese programa. La información que puedas compartir con otros compañeros en un momento dado es parte de la generosidad que implica el hecho de que estamos contando todos una información en la que, oye, quizás deberías saber que en esa casa a lo mejor pasó algo, ¿no? Acércate por allí. Bueno, pero en el fondo tú te debes al sitio donde trabajas y te debes a la información que has conseguido. Y claro, estás diciendo que esta información exclusiva, ¿cómo te beneficia a ti? Me refiero, ¿te beneficia económicamente o es más a la hora de salir en pantalla y dar esa información? Pues ni lo uno ni lo otro como tal te benefician en el sentimiento de que tu objetivo como periodista es ser el primero en llegar a un sitio, ser el primero en conseguir determinada información y ser el primero en trasladarla y a ser posible que esa información solo te la hayan contado a ti. Pero porque hay una parte que es esa búsqueda de la información como gran objetivo periodístico. A partir de ahí, todos podemos contar lo mismo y aún así lo contamos, pero si te desmarcas, está muy bien. Patrick Nogueira asesinó a su familia aquí en Pioz. ¿Qué opinas de que sus amigos le idolatren después de hacer eso? Estaban tan confundidos cuando definían su relación con Patrick que entiendo que hay una parte en la que a veces te retrotraes, ¿no?, a lo que sentías por esa persona. Pero cuando hablaban del Patrick actual y de lo que sabían que había hecho, se llevaban las manos a los ojos, despavoridos. Así que, al final, ¿qué te queda, no? Que ellos vieron a una persona que no es lo que terminó siendo. ¿Alguna vez has sentido miedo al cubrir un caso? ¿Miedo? ¿Miedo de amenazada o...? No. Creo que para eso te tienes que meter en determinados agujeros negros o contactar con determinado tipo de historias que te vinculen quizás incluso al mundo del narcotráfico o, como en un momento dado había también el terrorismo en España. Yo a día de hoy, cuando me acerco a un crimen, no pienso que voy a ser parte damnificada. ¿Hay a lo mejor información que te hayan compartido que no te has atrevido a publicar? Bueno, pasa a veces que no es que no te atrevas, sino que mides la importancia o la notoriedad de dar esa información y lo que puede hacer sufrir a determinadas personas o incluso afectar a la investigación. Entonces, bueno, a veces te callas. A veces tienes que guardar detalles para ti, ¿no? Y no publicarlos por respeto a los familiares, supongo, ¿no? Claro, yo nunca he contado... lo puedo contar en determinados foros, pero no lo he puesto en este libro, por ejemplo, todo lo que vi del chat del horror, todas las fotos. El chat de los horrores fue un término que se le puso a la conversación entre Patrick Nogueira y Marvin No, su amigo, mientras que Patrick estaba descuartizando a su familia. ¿Quién denominó así el chat de los horrores? Cuando el amigo que descubre el chat se atreve finalmente, porque estaba totalmente aterrorizado pensando esto lo ha hecho un amigo mío y se lo ha ocultado otro amigo mío y yo acabo de descubrirlo, y cuando finalmente se atreve a dar el paso e ir a una gendarmería allí y lo cuenta en la comisaría, vuelcan toda la información, ven lo que hay, escriben un atestado y ponen: es un chat de los horrores, es el chat del horror. Tú que eres periodista, ¿qué puntuación le pondrías a este podcast como podcast de crimen? Del 1 al 10. Pues el 10 es difícil porque es el top, que es la perfección total. Es muy difícil entrevistar bien y creo que os habéis ganado un notable alto sobresaliente ahí. Estáis ahí. Pero habéis sido cuidadosos, educados, pacientes
y generosos también en el tiempo de la persona que habla, que eso es muy importante también. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, Bea, tenemos que hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen a este podcast. La más difícil. Que es, ¿cuál es tu Éxodos? ¿Cuál es el momento que marcó un antes y un después en tu vida? ¿Hay un solo momento? No, suelen... Puede haber más, varios. pero normalmente siempre es uno el que se te viene a la cabeza. Bueno, es que yo distingo, aunque se crucen en muchas cosas, porque vas con ello a todas partes, uno el personal y otro el laboral. Laboralmente fue un salto poder hacer este libro, que no me atrevía, porque bueno, escribe mucho, un periodista, y cuenta muchas cosas, pero esto se queda, no se puede borrar, ¿no? Entonces fue un salto poder hacerlo, y personalmente ser madre, que me costó muchísimo, y fue un trabajo duro, médico, y gracias a la ciencia tengo aquí un niño maravilloso de 3 años, y entonces ese es mi gran, en el fondo, mi gran Éxodos, ¿no? Como decís vosotros, pues es tener a Arturo. Pues mira, enhorabuena, y Arturo verá este podcast dentro de un tiempo y dirá, anda, mira, fui el Éxodos de mamá. Cuando sigáis siendo el podcast número 1 en crimen, pues si os mantenéis ahí arriba, vamos a intentar mantener. Pues llegará. Fenomenal. Gracias, Bea. Pues muchísimas gracias, Bea, por tu pedazo de podcast que nos has dado, toda la información. La verdad que es un lujo para nosotros poder contar con expertos como los que venís aquí. Antes de terminar el podcast me gustaría mostrar respetos, ¿vale?, a toda la familia del caso que hemos hablado, y bueno, también deciros que dentro de poco vamos a empezar a tener todos los libros de los invitados que han pasado por aquí alojados en tanto la descripción de los vídeos como en una web que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, lo digo porque muchas veces nos preguntáis por los libros que están viniendo. Al final han venido todos con su libro y vamos a hacer un pequeño recuento que luego los pondremos aquí en un taquito. Y familia, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí apoyándonos, por estar comentando, que nos encantan vuestros comentarios, los malos y los buenos, y que nada, que sigáis así y que nosotros vamos a tope con ello. ¿Quieres decirles algo a la comunidad? Que siempre te están comentando. Pues... Te dicen cosas muy bonitas a veces y otras no tan bonitas. Últimamente me están diciendo cosas feas, así que cuidado, que tenemos ahí... a la tiradora. Es que hemos puesto una foto de mi abuela porque mi abuela responde a todos los comentarios de gente que nos critica, ¿sabes? Y tú dirás, una abuela contestando comentarios de YouTube, pues ahí está. Así que tened cuidado que se viene el disparo, ¿eh? Una abuela criminal. Sí, bueno, literal, claro. Hay que meter el nicho a tope, hasta la abuela. Hasta la abuela tiene que estar en el nicho. Muchísimas gracias, familia. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.